Bueno, les voy a dar la bienvenida a quienes ya están en YouTube en esta plataforma. Les doy la bienvenida a este encuentro sincrónico de tutoría del Seminario de Educación y Diversidad. Es nuestro primer encuentro virtual también. Hay varias comisiones presentes. Estábamos leyendo sus comentarios por chat, así que saludamos a cada cursante de cada comisión que se tomó el tiempo para estar acá. Hoy, en esta tutoría sincrónica, tenemos el honor de que nos acompañe la contenidista de este seminario, que es Ileana Ramírez. Antes de presentarla y de cederle la palabra, les voy a dar algunas recomendaciones para que tengan en cuenta a partir de este momento. En primer lugar, les sugerimos que puedan tomar notas. Ya saben que siempre hay alguna reflexión, un concepto, una idea que por ahí nos llama la atención y queremos registrarla. Y vinculado con esto es que todo tipo de comentario, reflexión, opinión, consulta que tengan, las pueden ir dejando en el chat, ya que hay un equipo que va a estar sistematizando cada consulta y después de compartir con Ileana, vamos a habilitar un espacio para que ella pueda tener conocimiento de estas consultas e intentar responderlas. Con respecto a las consultas, les pedimos por favor que en la medida de lo posible, toda consulta que hagan esté abocada a este seminario, a este encuentro sincrónico. ¿Qué significa esto? Que cualquier duda sobre otros temas, contaduría, notas, otras materias, las vamos a seguir por el aula con sus respectivos tutores. ¿Estamos? Nuevamente les doy la bienvenida y esperamos que este encuentro sea muy satisfactorio para complementar ideas. Bien, Ileana está por ahí, voy a comentarles un poquito. Si bien en el aula había una presentación de Ileana, voy a ampliar un poquito más eso. Les comparto que Ileana es profesora en Ciencias de la Educación, también es especialista en docencia universitaria, está diplomada en Pedagogías de las Diferencias y es doctora en Educación. Así que, por favor, prepárense para tomar notas. Eh, Eso en cuanto a su formación y en cuanto a su desempeño laboral, actualmente es profesora adjunta del Seminario de Educación y Diversidad Cultural en el profesorado y licenciatura de Educación Inicial. Además, es la coordinadora del programa de formación docente continua que depende de la Secretaría Académica de la universidad. En el marco del profesorado universitario virtual, es nuestra contenidista, es decir, la encargada de definir, decidir, construir materiales y sentidos para este seminario, por lo que voy a cederle la palabra a Ileana y nos dejo con ellas. Nuevamente bienvenidos y Ileana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Aramí. Buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, quiero decir que estoy muy contenta y nerviosa también por este encuentro sincrónico. Nosotros, los que somos tal vez de una generación otra, todavía nos cuesta procesar algunos sentidos y algunas formas que la virtualidad nos trae, nos muestra. Yo vengo de la escuela de la presencialidad y bueno, nada, esto de escribir las clases y luego encontrarnos en este espacio me genera un poco ahí como de cierta movilización. Así que espero poder estar a la altura y responder las preguntas y aportar algo más de lo que ustedes encontraron ya en las clases escritas y en las propuestas de las actividades. Pero bueno, me da mucha alegría poder estar aquí. Y en segundo lugar,
y quiero agradecer al tremendo equipo del profesorado universitario que es aquí presente, por el acompañamiento, por la escucha, por el respeto que han tenido con la propuesta y con mis tiempos y en toda la preparación y las discusiones previas al arranque del seminario. Así que yo quiero hacer público esto, que estoy muy contenta con el trabajo realizado y confío absolutamente en el trabajo de los tutores y las tutoras que han captado bien la esencia o lo que quise transmitir en la propuesta pedagógica de este seminario. Bueno, dicho esto, les comento un poco cómo pensé esta tutoría, este encuentro sincrónico de tutoría. En un primer lugar, asumir la palabra. Y quisiera poder contar brevemente algunos sentidos, algunos argumentos que construí para pensar el seminario, tratando de no repetirme, de no repetir lo que ustedes ya leyeron, lo que complementaron con las lecturas, sino hacer una presentación a modo de síntesis más integral y general. Y en una segunda parte, poder comentar qué estoy entendiendo o qué espero o en qué consiste la propuesta del trabajo final de este seminario, que sé que tal vez ha generado algunas cuestiones ahí, dudas, discusiones, pero espero en este encuentro poder saldar todas estas dudas que ustedes tengan. Y un último momento, como ya comentó Anami, es dejar el espacio para comentarios, para consultas. Así que bueno, esa es un poco la cuestión. Voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si se ve correctamente. ¿Estamos bien? Es Sí, se ve unas breves, correctamente. gracias, unas breves diapositivas como para orientar esta primera parte de presentación. Bueno, el Seminario de Educación y Diversidad tiene como un segundo nombre, Recorridos para pensar la práctica docente desde la diversidad. Y los recorridos básicamente tienen que ver con los propósitos de este seminario. Es un seminario corto en su carga horaria y es una temática compleja. Entonces, principalmente el propósito de esta propuesta en este trayecto de formación era poder presentar algunas herramientas que nos permitan resignificar algunos sentidos vinculados con esto que llamamos diversidad y que tal vez tenemos muy naturalizado en nuestro discurso y en nuestras prácticas, principalmente en nuestras prácticas educativas. Para quienes son docentes o para quienes pretenden ejercer la docencia, pero ustedes van a ver que estos sentidos no se encierran solamente en el contexto de la educación formal. La educación formal es nuestra excusa para pensar estos sentidos. Yo dije al inicio que proponía herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Y son teóricas, es lo que yo vengo a ofrecer. Y cuando hablo de herramientas teóricas, hablo de conceptos, de autores que escriben sobre esto, y que esas herramientas teóricas, el propósito que tienen es ayudarnos a esto que mencioné, ¿no? Resignificar, repensar, para en un futuro o en algún momento poder revisar alguna práctica, ¿no? Esta es la preocupación central del seminario, ofrecer herramientas para resignificar, para pensar, para tener ahí como insumo para mejorar unas prácticas. Unos contenidos que se propusieron, que eran a término o en sentido introductorio, una primera clase que lo que intenté proponer fue poner sobre la mesa de discusión conceptos muy vinculados a la preocupación por la diversidad. Entonces habrán visto ahí como desarrollos más teóricos, una serie de conceptos, un abanico de conceptos que tal vez fue abrumador en un principio, ¿no? La segunda clase, lo que me interesó es poder recuperar algunas experiencias de formación
como, bueno, lo explicaré más adelante, pero me adelanto, la idea es, el propósito de las clases era proporcionar diferentes entradas para abordar la diversidad. No solo el concepto de un autor, sino también la narración de personas que, que- que pueden expresar una experiencia con la diversidad, de audiovisuales, bueno, estas son herramientas también que nos permiten un abordaje diferente o una entrada diferente a estas temáticas. Y por último, yo denominé la última clase pensando lo público, y ahí está la pregunta central que me parece que sintetiza, que es muy importante poder dedicarle un tiempo para pensarla, y que es el eje del trabajo final, que ya vamos a ir a verla en la segunda parte. Entonces, mi pregunta para organizar este seminario, o este encuentro, perdón, este encuentro de tutoría fue, ¿qué quise mostrar en este seminario? Y hay un punto de partida. Y el punto de partida es pensar el concepto de diversidad. Yo tomé aquí una definición que me parece de lo más clara en estos tiempos, que es una definición de Alicia Villa y de María Elena Martínez en un libro que se llama Relaciones escolares y diferencias culturales, la educación en perspectiva intercultural. Esta definición está en la presentación del libro. ¿Vieron esos hallazgos así en los lugares más inéditos? Bueno, en la presentación las autoras nos dicen que estamos atravesando tiempos en donde hay una agenda política, social, cultural que nos instala esto: nuevas perspectivas y visiones del mundo vinculadas a las diferencias étnicas, de género, generacionales, de sexualidades, de lenguas, diferencias de cuerpos, religiosas, de clase social, territoriales, en el campo de las políticas de reconocimiento y restitución de derechos. ¿Por qué me pareció importante esto? Porque nos invita a corrernos de de este sentido que está instalado, sobre todo en el campo educativo, que cuando pensamos en diversidad, pensamos únicamente o exclusivamente en comunidades indígenas. Sí, pensamos en comunidades indígenas, pero los tiempos que corren nos muestran que esa diversidad es mucho más que las comunidades indígenas. Hay otras comunidades, hay otros sujetos que están reclamando esto que plantean las autoras al final. Están reclamando en el campo de las políticas de reconocimiento ser reconocidos en su identidad, en sus formas de nombrar, y en la restitución de sus derechos. Y esa diversidad tiene que ver con no solo lo étnico, género, sexualidad, clase social, territorio, lenguas, ¿sí? Este es el primer paraguas y como bien planteó acá, el punto de partida que es importante mostrar: diversidad. Diversidad no nos encierra en la dimensión étnica de las demandas de las comunidades indígenas, sino también que se abre a eh, a estos otros planteos. Y que en el campo educativo las demandas de género, de sexualidad, religiosas, de clase social, están muy presentes hoy día, ¿no? Ahora bien, estas demandas o esta forma de pensar la diversidad y la importancia del impacto que tiene esta resignificación del sentido de diversidad, hay que entenderlo en su historicidad. En la clase uno intenté mostrar, a ver, yo tengo una formación en historia de la educación, pero acá no es la intención de hacer historia de la educación. Sí es muy importante conocer de dónde venimos y dónde estamos parados, si hay una realidad. El contexto del territorio educativo tiene una constitución muy fuerte en lo que llamamos, así en términos muy generales, la escuela moderna. Y la escuela moderna ha instalado unos sentidos fuertes y que se sostuvieron en muchísimo tiempo, que atraviesa las prácticas educativas y que se instalaron en las formas sociales de ver el mundo
y de relacionarnos con unos otros y unas otras. Tomo dos conceptos como para poner ejemplo, el sentido de igualdad y el sentido de lógica binaria. A mí el sentido de lógica binaria, que ustedes lo tienen en el texto de Duchaski y Scliar, en un libro que se llama Habitantes de Babel, no sé si conocen la historia de la Torre de Babel, ¿no? Cómo llega un punto en donde todas esas culturas se desconocen y empiezan a hablar idiomas distintos y cambia la relación entre los diferentes. El texto de Duchaski y Scliar, que es súper interesante, es complejo, pero es muy interesante, explica y desarrolla esto de la lógica binaria, que nos atraviesa, ¿no? La lógica binaria como aquella forma de entender el mundo que lo divide en dos conceptos o en dos polos. El primero de los conceptos, el primer polo reconocido como el correcto, el válido, el que corresponde, y el segundo polo o el segundo concepto como aquella noción que es contraria a esa primera, es lo opuesto. Y por ejemplo, por dar un caso clásico, es pensar dentro de esa lógica binaria, normalidad, normalidad. Justo, injusto, bueno, malo, ¿no? Esa lógica es una lógica que se instala en esa escuela moderna, en la modernidad, y que nos atraviesa, como dije recientemente, y que hoy día parece reactualizada. Volvemos a encontrarnos en los territorios educativos con la discusión sobre lo normal, qué es normal y qué no es normal. Eh, el sentido de igualdad también es una construcción de esta escuela moderna, y que fue un orgullo en la modernidad ese concepto de igualdad, pero que luego nos hemos dado cuenta que lo que escondía el concepto de igualdad era la negación de la diferencia, ¿no? La escuela te garantiza la igualdad a costa de eliminar tus diferencias. Hay un historiador argentino que ya falleció hace unos años, Rubén Cucuza, que escribió un libro que se llama Yo Argentino, y hay una segunda parte que no me acuerdo, pero... Y él ahí cuenta esa historia, ¿no? Cómo los hijos de inmigrantes iban a la escuela y tenían que, bueno, dejar su cultura, sus pautas culturales, sus formas de vestirse, en pos de la construcción de ese argentino, ¿no? Que asumía otras características y que se sustentaba en la idea de igualdad. Esto es bueno porque nos da igualdad. Y ese concepto de igualdad hoy día está muy cuestionado porque justamente elimina esas diferencias, ¿no? Hay una autora que yo creo que se las consigné eh, como bibliografía complementaria, que es Eloisa Bordoli. Ella es uruguaya y en su capítulo realiza un interesante desarrollo sobre los cambios y las demandas de los tiempos actuales para repensar ese concepto de igualdad. Y si bien es uruguaya, nosotros compartimos muchos sentidos en la historia educativa entre Argentina y Uruguay. Y ella recupera ese sentido de igualdad construido en la modernidad. Y hoy dice, eso se ve tambaleando, no lo podemos sostener. E intenta decir, bueno, pero ¿por dónde va la construcción del sentido de igualdad en las escuelas hoy día? Y termina con una frase bien al final. Dice, no lo sé, no sé cómo se construye con las demandas, con las interpelaciones de la diversidad, no sé cómo se construye el sentido de igualdad, pero un camino posible es pensar que lo que nos iguala es la condición humana, es que somos seres humanos. No importa si tu elección sexual es esta, si tu género, si te identificás con esto, si venís de esta clase social, si lo que nos iguala finalmente es nuestra condición humana. Y siempre pienso en esa frase porque digo, vaya interpelación a nosotros, sobre todo docentes, porque cuando nos dicen que el otro es un ser humano, tener que llegar a ese punto
nos interpela en la construcción de los vínculos pedagógicos. Es una frase que realmente tiene un- es como un martillazo, entendido en esos términos, ¿no? Bien, el punto de partida. Lo que quise mostrar también en el desarrollo de este seminario, este punto de partida que uno dice, bueno, entiendo hasta aquí. Abrimos la jugada, el abanico de posibilidades cuando hablamos de diversidad es todo esto. Ahora bien, no queda aquí. La cuestión se complejiza. Aparece en lo que algunos autores denominan el lenguaje de la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Hacen referencia a ciertos conceptos que se vinculan con el sentido de diversidad, ¿no? Como todo concepto en ciencias sociales, es una construcción social que hay que entenderla en el tiempo, en el territorio y en la situación en la que se construye. Algunos de esos conceptos que aparecen y que ustedes los leyeron en María Laura Díez, en Luchaski y Scliar, en Perazzi y Macchiarola, son, por ejemplo, cultura, multiculturalidad, interculturalidad, diversidad, diferencia, tolerancia, racismo, igualdad, inclusión. Y aquí una categoría que para mí sigue siendo central de lógica binaria, ¿no? ¿Qué pasa con estos conceptos? Vuelvo a repetir, son construcciones, ¿no? Construcciones sociales que lo que intentan es mostrar una interpretación sobre el mundo, sobre la vida de los otros, de las otras, de una sociedad, de una comunidad. ¿Qué pasa con estos conceptos? Yo retomé el aporte de una antropóloga que se llama María Rosa Neufeld, y una categoría que ella utiliza se denomina conceptos en uso. Esa categoría que ella utiliza es, con esa categoría ella entiende que existe una diferencia entre lo que se define como un concepto y la práctica propiamente dicha que se deriva de ese concepto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos definir, sobre todo desde los aportes de la antropología, el sentido de cultura. Bueno, entonces decimos que la cultura, y eso lo sostenemos desde esta mirada más actual, que la cultura es una construcción y que como construcción va cambiando en el tiempo y en las relaciones que la gente que forman parte de una comunidad van relacionando, van realizando, ¿no? Que en esas relaciones van resolviendo situaciones propias de la comunidad, ¿sí? Entonces, esa es una definición, es una construcción. La cultura no es entonces no implica una visión estática sobre una comunidad, un sujeto. Ahora bien, esa es una definición, pero María Rosa Neufeld dice que en la práctica pasan otras cosas con el concepto de cultura. El concepto de cultura es utilizado desde una visión estática que lo que hace es generar un estereotipo sobre esa otra cultura que es diferente, ¿no? Y ella tiene un libro que se denomina, bueno, no me acuerdo ahora cómo se denomina el libro, pero es resultado de una investigación que realiza en escuelas primarias de Buenos Aires, escuelas primarias que son periféricas y en la que asiste un gran porcentaje de niños bolivianos, paraguayos. Y en el trabajo que ella realiza con docentes de esas escuelas, ejemplifica esta categoría de conceptos en uso y cómo el concepto de cultura es utilizado para estigmatizar. Frases como, por ejemplo, los niños bolivianos no aprenden tan bien como los otros niños porque como vienen de las alturas y el aire no les llega al cerebro para poder aprender a ese nivel de construcción de un estereotipo sobre una cultura, ¿no? Otros conceptos que hay que mirarlos también bajo la lupa de esta categoría de conceptos en uso, puede ser el de tolerancia.
a ver, vuelvo atrás. Este sentido de cultura eh, que aparece en las prácticas como algo determinante, no solo lo plantea María Rosa Neufeld, ustedes también lo habrán leído en Duchaski y Scliar cuando desarrolla una de las versiones de la diversidad, que es el otro como marca cultural. Cómo pertenecer a una cultura diferente a la que reconozco como propia, eh, marca determinadas características que hacen que actúe de determinada manera. El Osa Bordoli también va a decir que hay un uso del concepto de cultura que, que pone en desigualdad de condiciones a determinados grupos. Y esto también lo argumenta Carlos Escliar, solo por ponerles algunos ejemplos. Volvía a pensar en otro de estos conceptos o lenguajes de la diversidad, el de tolerancia. Nos encontramos a veces en muchos documentos oficiales que hablan de la tolerancia y de la importancia de la tolerancia, en muchos discursos en instituciones educativas que hablan de somos tolerantes, en esta institución hay tolerancia, pero Duchaski y Scliar, por ejemplo, nos invitan a poner en duda el sentido de tolerancia. Y si ustedes revisan el texto que tienen disponible, van a ver que los autores hablan de que la tolerancia tiene un sentido que roza casi la indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la presencia de dos comunidades, que yo te tolere significa, bueno, respeto que sos diferentes, pero en la medida que no cruces determinados límites, ¿no? Entonces, la tolerancia no implica poner en marcha unas relaciones que podemos pensar las interculturales o unas relaciones que abonarían el conocimiento de esa otra cultura. La tolerancia es aceptar que el otro está, en la medida que no avance o no moleste determinadas prácticas que son propias, ¿no? Lo mismo hablábamos del concepto de igualdad, como mencionaba al principio, el sentido de inclusión, con Perazzi y Macchiarola también ustedes habrán visto que es un concepto también a revisarlo, a mirarlo, eh, que un niño de una comunidad indígena, por ejemplo, esté en una institución educativa, ¿realmente implica una inclusión? ¿Qué aspectos se tienen que dar para que la inclusión realmente exista? Pero después aparecen otras preguntas, como ¿quién incluye? ¿Quién se arroga la autoridad de incluir a quién y por qué? ¿No? Eh, bueno, son sentidos que, que hay que revisarlos y que la idea del seminario era, en este sentido, aportar estas herramientas teóricas que ustedes puedan tener esos elementos para resignificar estos sentidos. Ahora, ¿por qué es importante mirar estos lenguajes de la diversidad y pensar la otra cara de la moneda que estos lenguajes presentan? ¿Por qué es importante para nosotros que estamos en un trayecto de formación docente mirar esto? Y es importante porque nos ayudan a pensar qué mirada construimos sobre el otro que es diferente. Y como dice Raúl Díaz, ¿qué traducción hacemos del otro? Y también lo dicen Duchaski y Scliar, ¿no? Finalmente, cuando nosotros construimos la mirada del otro, hacemos una traducción. Ahora, en esa traducción, ¿cómo la construimos? ¿Desde un sentido de tolerancia o desde un sentido intercultural? Son cosas distintas. Aquí se ponen en juego eh, prácticas también diferentes, ¿no? También es importante mirar o revisitar estos conceptos para poder reflexionar sobre esta categoría de Neufeld, conceptos en uso, para poder pensar qué distancia estamos manejando entre lo que enunciamos como un discurso, como un concepto, y la práctica que realmente realizamos, ¿no? Nos ha pasado en investigaciones
de ir a trabajar a escuelas bilingües interculturales con presencia de niños indígenas y escuchar un discurso que asume la institución como bilingüe intercultural, pero encontrar en el aula a ese niño indígena sentado en el fondo del aula o bien enviado al patio porque todavía ese niño no habla bien el castellano y entonces no entiende lo que la maestra le dice. Y así está 3 o 4 años en el mismo grado hasta que puede manejar bien el castellano y entender a la maestra, ¿no? Esa es un poco la definición de esto que estoy planteando de conceptos en uso, ¿no? Fíjense, quería mostrarles esto de la importancia de mirar estos conceptos. En el seminario he propuesto como bibliografía complementaria un libro que se llama Yo nena, yo princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, ¿no? Em, es, es un diario de una madre de Luana, que es la primera niña trans en tener un DNI a su corta edad. Creo que a los 6 años ella tuvo su DNI como niña, ¿no? Em, este diario muestra, ¿no? La literatura muchas veces es un muy buen recurso para poder ayudar a la comprensión de determinados procesos. Y este diario narra la lucha de la madre y de una familia contra los estereotipos, contra la discriminación de una sociedad y de algunas instituciones educativas. Yo quería compartirles, por ejemplo, una partecita que ejemplifica esto que estoy planteando acá y que ejemplifica esta categoría de Neufeld de conceptos en uso y la distancia entre lo que se dice y la práctica, y que también ejemplifica la importancia de mirar esto, porque responde a la pregunta qué miramos y qué traducción hacemos del otro, ¿no? Por ejemplo, cuenta en la página 60, no, en la página 61. Bueno, están en una perfumería y Luana, como una vez dice, traté desde entonces que tuvieras cosas de nena. Luana ya estaba manifestando su identidad, ¿no? De cosas de nenas que te gustaran y te hicieran sentir mejor. Iba a comprarlas con vos. Te dejaba elegir. Como una vez que entramos en una farmacia para comprar el aerosol para tu asma bronquial y corriste hasta donde estaban los perfumes. Te tiraste en el piso porque en el último estante de la vidriera había uno de la princesa Aurora. Era una muñequita arriba del frasco. Me suplicaste por ella y mamá te la compró. Llegamos a la caja a pagarla y la cajera, que solo tenía que cobrarnos, no sé por qué te dijo: ¿y ese perfume? ¿Para quién es? ¿Para tu hermanita? No, es para mí. Pero para vos tenés el hombre araña. ¿Cómo vas a llevar ese? Te pusiste mal, te avergonzó. No tenía por qué cuestionarle a una criatura para qué compra ni para quién. La callé diciéndole: ¿me lo vendés o no? No entendía por qué le chocaba tanto a la gente ver que un nene tiene algo de nena en la mano, o si usa un color u otro. Ahí me di cuenta de cuánto iba a costarnos caminar tranquilas por esta vida. Juzgan sin conocer, ¿no? Entre tantas otras partes del libro que nos permiten pensar en esto. ¿Qué traducción realizamos? ¿Qué miramos? ¿Cómo miramos? Ahora, la invitación de Carlos Escliar para dar un viraje a esa construcción de la mirada sobre el otro o la otra es muy interesante. En un texto que se llama La pronunciación de la diferencia entre lo filosófico, lo pedagógico y lo literario, Carlos Escliar nos dice algo que es fantástico y que para los docentes, creo yo, es una clave. Dice, a ver,
Y para eso tenemos que tener tiempo, no formas de nombrar, tiempo, no mejores o peores etiquetas, tiempo, porque cuando no hay tiempo hay norma, cuando no hay tiempo juzgamos, cuando no hay tiempo la palabra es la proclamación del exilio del otro, su indigno confinamiento. Tiempo para conocer quién es el otro, la otra, cómo se identifica, cómo se llama, qué le gusta, qué quiere. Y el tiempo es imprescindible para la construcción de ese vínculo pedagógico que es un eje central en nuestra práctica docente. Porque si no hay tiempo, fíjense lo fantástico de esto, si no hay tiempo, hay norma. Si yo no me tomo el tiempo de conocer quién es el otro, la otra, quién es esa diversidad que está sentada en mi sala, en mi aula, en mi clase, lo que hago es la norma. Y la norma es la lógica binaria. ¿Es nene o es nena? ¿Es bueno, buen alumno o mal alumno? ¿Es inteligente o no es inteligente? Y un poco la invitación a pensar estos sentidos de diversidad es para romper con esa lógica, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo abordamos lo que yo decía un poco al principio? Lo que quisimos mostrar en el seminario son distintas formas de entrada a estos conceptos. Lo que también llamo herramientas, ¿no? No solo son los conceptos, la teoría de los autores, también son experiencias narradas. En la segunda clase yo recuperé narraciones de estudiantes de formación de docente que tuvieron experiencias o situaciones concretas que ellas vivieron y en la cual se sintieron como esa diversidad desde ese sentido más negativo, ¿no? Son las experiencias que fueron narradas, un discurso como el que ustedes vieron en la primer clase, fragmentos de películas, literatura. Todas estas herramientas nos han permitido acercarnos de otra manera a estos sentidos de diversidad y esta complejidad que se pone en juego, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve todo esto? Eh, a veces, cuando uno mira un fragmento de una película o lee un diario, un libro, la sensibilidad aparece de otra manera. Y, y el desarrollo de la sensibilidad es muy importante cuando de estos temas se trata, porque lo que necesitamos es poder corrernos de nuestro lugar seguro de representación del mundo. El mundo es una construcción y el mundo es cambiante, y poder entender qué pasa con ese otro, con esa otra, con esa comunidad, con ese grupo que está reclamando un derecho y que está reclamando ser reconocido en una identidad que no es la mía, ¿no? Que no es la mía. Y fíjense qué difícil que es eso. En el texto de Duchaski y Scliar, que los autores desarrollan lo que ellos llaman las versiones discursivas de la diversidad, ahí plantean en esas versiones la dificultad. El otro como fuente de todo mal. El que es diferente, el que se manifiesta de una manera distinta, el que asume una identidad diferente, puede ser reconocido como fuente de todo mal. En contraposición de lo que yo considero que es lo bueno, que sería mi propia identidad. El otro como una marca cultural. Lo reduzco tanto que el otro solo significa una serie de características particulares. Y no avanzo en conocer que esa otra cultura tiene otra riqueza. Y el otro como alguien a tolerar. Bueno, es diferente. Acepto tu diferencia, pero no avances sobre mi cultura. No, no rompas ese límite que nos distancia, ¿no? Entonces, la importancia de esto es para poder tener elementos, principalmente teóricos aquí, para repensar o resignificar estos conceptos que, que bueno, que le dan motivo y le dan movimiento a determinadas prácticas
sobre todo en el contexto educativo. Eh, que quede dando vuelta, que movilice, que al menos alguna de las lecturas a mí me haya permitido decir, ah, bueno, a ver, yo pensaba que tolerancia era esto. Bueno, mira, hay otra forma de ver, hay otra forma de pensar, hay otra forma de sentir y que es tan válida como la mía, ¿no? Corrernos de ese lugar de verdad absoluta. Porque eso en algún momento, con el tiempo, con las experiencias, es, bueno, poder estar atentos a cambiar una práctica. Fíjense, yo comentaba, tenía una tesista que trabaja en jardín de infantes y empieza a trabajar conmigo y lo primero que me dice es, Iliana, yo no voy a usar el lenguaje inclusivo, no me siento cómoda. Bueno, pero respeto tu decisión, pero vos tenés que poder en algún momento argumentarme por qué no te sentís cómoda usando el lenguaje inclusivo. Hasta que viene unas semanas después y me dice, ya tengo la respuesta. Le sucedió esta situación en su sala, de 5 niños, de 4 o 5 años. Ella da una orden y dice, bueno, salgan al patio. Eh, los, los chicos, salgan al patio a jugar. Y salieron los nenes. Y quedan unas nenas sentadas en la sala. Y ella le dice, ¿por qué no van al patio? Señor, porque usted dijo que los chicos salgan al patio. Esa experiencia a ella la marcó para entender de qué se trata cuando hablamos de lenguaje inclusivo y de qué se trata cuando hablamos de diversidad. Pero ella pudo entender lo que le dijo esa nena porque había empezado a revisar unos conceptos. Porque si no, eso le pasaba, fluía. Ella pudo escuchar lo que esa nena de 4 o 5 años le dijo porque había empezado a revisar unos conceptos, ¿no? Bien, se me va el tiempo. Lo último. Vamos a la última parte. El trabajo final. Bueno, el trabajo final tiene una pregunta que es básica. Y la pregunta ¿es posible pensar a la escuela como un espacio público intercultural? Y acá lo que se pide es que ustedes puedan construir un argumento que no es lo mismo que una opinión, sino que el argumento es una construcción teórica que pone en diálogo los autores y unas interpretaciones propias. Y, y acá para este trabajo final se retoman como dos grandes conceptos. Lo público, ustedes lo tienen desarrollado en la clase, pero lo público como aquello que es el espacio común, lo que es de todos y todas. Y lo intercultural como aquella práctica, aquel proyecto que está en constante construcción, pero que no se da sin tensiones, a diferencia de lo multicultural. La interculturalidad implica tensiones y luchas, porque lo que se pone en juego son relaciones entre culturas que históricamente fueron, a ver, una fue negada, otra fue colonizada, otra, y hoy pretenden que se pongan en diálogo. Bueno, eso no es armónico. Ahí se dan luchas, ¿no? Y en la construcción de este argumento hay un primer paso que es esencial para construir este argumento, que responde o que intenta dar respuesta a esta pregunta. ¿Es posible pensar la escuela como un espacio público intercultural? Y el primer paso es decir si sí o no. Acá no hay respuestas cerradas, es lo que cada uno, cada una desde su experiencia y desde lo que pudo construir de sentidos y revisitar sentidos en este pequeño recorrido del seminario puede plantear. ¿Sí o no? O tal vez aparezca una tercera opción que puede ser, no sé, ¿no? Ahora, ese no es el trabajo final. Si ustedes ponen sí, no o no sé, tienen que explicar por qué. Y esa explicación es el argumento que se pide construir. Que sí o sí tiene que ser en diálogo con estos autores. Los autores que yo presento acá son los autores de lectura obligatoria. María Laura Díez aparece en sentidos de multiculturalidad, interculturalidad, cultura, identidad. Lucharsky explica las versiones de la diversidad cultural y habla de tolerancia, de racismo, de discriminación.
retoma, refuerza el desarrollo de multiculturalidad que realiza María Laura Diez. Facundo Giuliano es hermoso su texto porque nos invita a pensar los vínculos pedagógicos y también nos da pistas respecto de esa posibilidad cuando nos invita a construir un tiempo y un espacio de hospitalidad en las instituciones educativas para poder albergar esa diversidad, ¿no? Es otro tiempo y otro espacio. Tal vez la escuela sea posible en la medida que haya otro tiempo y otro espacio, va a decir Giuliano. Peraz y Macchiarola nos invitan a pensar que en verdad hablamos mucho de inclusión, pero hay algunas lógicas escolares que lo que hacen es excluir, y retoma un concepto de Gentili de la exclusión incluyente para pensarlo. Y Martínez y Diez en este texto también da muchas pistas porque ponen en la escena de discusión para pensar esta pregunta el lugar del currículum, el lugar de la formación de los docentes, el lugar de los tiempos escolares. Tienen muchísimos elementos para poder argumentar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, hasta acá. No sé si se entendió algo, si fui muy rápido, si se mezclaron las cosas, si se aclaró algo. Bueno, quedo abierta a las consultas y comentarios, digo comentarios. Ustedes me dicen, chicos y chicas, por favor. Genial, Ileana. A ver si de alguna manera puedo responder a tu pregunta esta que hiciste. Están diciendo qué liviandad para hablar tenés, con cuánta pasión transmitís lo que estás explicando. Así Ay, qué que, calor que me dio. Ay, yo estoy una señora grande que se sonroja por todo. Bueno, muchas gracias. bien, vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas que tenemos. Gracias por la participación activa en chat, por los comentarios, por el respeto ante todo. Bueno, acá hice una pregunta. ¿Cuál es el lugar que ocupa el docente al abordar la cuestión de la diversidad desde el rol que ejerce? No sé si te las leo y después vos armás algo o cómo querés que hagamos, Ileana. Como te parezca. No. Esa primera pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el lugar del docente que ocupa? Y bueno, es compleja porque hay muchas variables que entran en juego. Primero, la formación propia. Esto que vengo diciendo, la importancia de poder no naturalizar conceptos que nos imponen desde normativas, desde leyes, cuestionarlos. La actitud que creo que en estos tiempos debemos desarrollar desde la docencia es el constante cuestionamiento, porque fíjense cómo nos hemos dejado atravesar por sentidos naturalizados de tolerancia, de respeto, pero que se alejan de prácticas concretas. Creo que un primer factor es pensar en eso, cómo yo estoy cuestionando algunos sentidos que impactan en mi práctica. Y después hay otra realidad, que las instituciones educativas también marcan su diferencia. Y ahí es muy importante el lugar de la gestión y de la formación de la gestión en las instituciones educativas, que pueda tener una mirada de apertura para también avanzar en este cuestionamiento y poder mejorar prácticas que no sean, que no terminen reproduciendo angustia y dolor en los niños y en las juventudes porque no son reconocidos en su diversidad. Genial. Esta tiene que ver con esto de la práctica que estás hablando, que dice, ante la discusión sobre exclusión incluyente, ¿cómo podríamos contribuir a eliminar rituales escolares excluyentes en la educación obligatoria? Qué difícil, es muy difícil. Eh, yo creo que esas prácticas y esos rituales tienen que comenzar a moverse desde el interior de las instituciones. Eh, Ustedes saben que con mis estudiantes trabajamos mucho relatos propios sobre experiencias vinculadas con la diversidad. Y siempre
todos los años unos rituales que son muy complicados tienen que ver con los actos escolares. Y, por ejemplo, efemérides como el 25 de mayo suelen ser muy dolorosas para algunas estudiantes cuando estaban en la primaria, que querían ser damas antiguas y que por su color de piel terminan siendo vendedoras de empanadas. No. Es, marca muchísimo y esa es una práctica excluyente, ¿no? ¿Por qué no puedo ser dama antigua? Que significa algo, que es un deseo, que eh, vuelvo a lo que dije recién, me parece que el primer gran paso es cuestionarnos esas prácticas y empezar desde el interior de las instituciones. Genial. Bueno, también te comparto algunos otros comentarios sobre tu explicación. Qué genial la doctora, qué bien explica, muy claro los conceptos. El seminario hizo que vuelva a recordar mi residencia y con ello tener mayores herramientas en mi futuro ejercicio docente, con una visión más integral. Todos comentarios que fueron sistematizados. A ver, otra que dice, me parece interesante, pues, un estado, este es de Mario, me parece interesante, pues, un estado latinoamericano se orientó en un determinado momento como plurinacional, no solo desde el discurso, sino en el reconocimiento de especificidades. Otro Sí, comentario. Bolivia. Eh, sí, después dice, desde el rol docente, cómo se observa la alteridad, que es lo que estabas mencionando. Desde una narración real, ¿podría articular con los conceptos de la película? Esto debe ser el fragmento La Patota. Sí, no A entendí ver, la pregunta. dice, Mm. ¿cómo? La- no entendí la pregunta. No, el primero era solo un comentario. Sí, Dice Mario, me parece interesante, pues un Estado latinoamericano se sí. orientó en un determinado momento como plurinacional, no solo desde el discurso, sino desde el reconocimiento de especificidades. Ese es un comentario. La pregunta es de otra persona, desde una narración real, como la experiencia, ¿podría articular con los conceptos de la película documental? Entiendo que quiere, qué conceptos pueden verse en el fragmento de la patota. Bien. Y bueno, ese es un trabajo de ustedes, pero a mí me parece que ¿por qué está puesta la patota ahí? Porque está claramente marcada la diversidad. Y desde qué lugar habla la docente centroporteña, ¿no? En una escuela del interior con presencia de estudiantes guaraníes, paraguayos que hablan el guaraní, y cómo esa diversidad, a mí me parecía que mostraba, entre otras cosas, la interpelación de esa diversidad. La desafían a la docente cuando le dicen, hablan en guaraní y la docente no entiende, ¿no? Eh, le cuestionan la autoridad. ¿Quién pone las reglas? Usted porque es blanca, la cuestionan en su lugar Claro. etnocentrista y ahora la docente tampoco desarrolla lo que podríamos pensar, lo que nos decía Scliar, el tiempo. El tiempo, no se dio el tiempo para conocer quiénes son ellos e instaló una norma. Bueno, no sé, este es el juego, estas son las normas. No pudo avanzar en cuestionarse lo que le estaban planteando los estudiantes, ¿no? Eh, no sé, hay mucho para seguir pensando, que lo pueden utilizar para escribir el argumento de, bueno, Hay sí, muchos sentidos. pensando la patota, uno podría decir, sí, tal vez si se cambian algunas lógicas, la escuela es posible. No sé. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo pensamos en la interculturalidad en modelos capitalistas sin quedarnos en cuestiones teóricas, sino pensar desde la construcción en la praxis? Y sí, ese es todo un desafío. Me vuelvo a Neufeld y los conceptos en uso. Hablamos tanto de interculturalidad y están planteados en tantos textos normativos
pero que en la práctica esa interculturalidad no existe. Siempre cuestionamos o pensamos con mis estudiantes qué pasa con esas instituciones educativas que se denominan de educación bilingüe intercultural, pero que en su práctica reproducen lógicas, tiempos y espacios de la escuela moderna. Es decir, a los 40 minutos toca un timbre para que salga una profesora y entre otra profesora a dar otro contenido. Se llamará etnomatemática, pero hay una fragmentación del tiempo y Claro. el desarrollo de los contenidos que no, que no responde al espíritu intercultural que en el concepto de la definición de interculturalidad está, ¿no? ¿Cómo se hacen estas lógicas? Y es una lucha, primero creo yo que lo que no tienen que bajar, que no es la resistencia, es que las comunidades, que los grupos, que no pueden, no pueden parar la lucha, o sea, hay que seguir reclamando, hay que seguir tomando presencia, el espacio público, hay que hacerse visible en el espacio público, que hay muchas formas de hacerlo. Son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles para eso. Sentimos a veces que hay un retroceso, no es que lo sentimos, empieza a haber, pero a mí me parece que lo que no se puede hacer es abandonar la lucha por la propia identidad, por quién soy, eh, la escuchaba a la mamá de Luana hablar y decir que le daba mucha tristeza que mucha gente que había acompañado y apoyado la lucha de toda la familia para que Luana pueda ser reconocida en su identidad, hoy día esté votando o haya votado determinado proyecto social que elimina todo. O sea, ¿qué pasó con ese recorrido? ¿Qué pasa con la memoria? Acá hay otras discusiones, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria de, colectiva, social? Eh, bueno, no sé, es muy para otro seminario. Estaríamos en otro seminario discutiendo de esto. Realmente sí. Acá hay un comentario que está bueno y que se relaciona con esto que decís. Jimena Fontana dice, yo no entendí la diferencia entre lo marginal y lo excluido en la sociedad o en el aula. Bien, eso es interesante porque lo, lo que plantean Peraz y Macharola es, bueno, inclusión, exclusión. Hay sectores que están excluidos, pero que no están fuera del sistema. Y hay sectores que están marginados. Los marginados están fuera del sistema. Muy concreto. Si uno piensa que está, así un ejemplo muy básico. Si hablamos de inclusión en una persona, podemos hablar de la inclusión económica, tiene un trabajo formal. ¿No? Un trabajo formal, entonces tiene derecho al sueldo, a las vacaciones y puede acceder a determinados bienes materiales y culturales que le permite ese trabajo formal. Entonces, ahí hablamos de inclusión. Ahora, si hablamos de exclusión, las autoras hablan de aquellos sectores que trabajan, pero en un sector informal. No están fuera del sistema, están dentro del sistema laboral, pero informalmente. Entonces hay un acceso casi ilegal o clandestino a determinados bienes, pero no dejan de estar fuera del sistema porque trabajan determinadas horas, ponen su esfuerzo, su cuerpo. Ahora, la marginalidad son aquellos que no están en ningún sistema, que están como arrojados a la voluntad y arrojados al destino, a lo que pueda suceder. Esa sería como una distinción muy básica que planteo aquí. Bien, genial, gracias Liliana. Ahora ya las preguntas tienen más que ver con lo del TIF. Ujú. Preguntan, ¿tenemos que utilizar los textos para el argumento? ¿No se podría utilizar una narración para articular con la película? Y después hay otro que dice, ¿el texto debe ser objetivo? No me quedó claro, gracias. Miren, como es la construcción de un argumento, hay mucho de la impronta personal,
que se pone ahí en juego. Pero el argumento tiene que tener determinadas cuestiones, que eso no se negocia. Y lo dice la consigna. Sí o sí, un texto de los obligatorios trabajados por cada clase. Entonces, en total son 3 textos que ustedes tienen que dar cuenta de su uso, de su relación, de su vinculación en la construcción de ese argumento. 3 textos, eso tiene que estar sí o sí. Puede ser Luchaski Escliar o María Laura Díez, de la unidad 1. Puede ser Giuliano, Operazzi y Machiarola, de la unidad 2. Y sí o sí, Martínez y Díez. 3 o más. Sí o sí, los textos que se usan tienen que ser los obligatorios del seminario. No pueden usar otros textos. No en esta actividad, esa es una decisión pedagógica que se tomó. Y ahí el desafío de ustedes es articular en una escritura coherente, con sentido, su interpretación con los aportes de los autores. Acá Bueno, hay la otra pregunta es, consulta que dice, perdón, Arami, pongo un ejemplo. La pregunta es, bueno, ¿es no, posible no, pensar la escuela como un espacio público intercultural? Y yo podría responder, siendo más optimista, sí es posible. Porque, como dice María Laura Díez, la interculturalidad es un proyecto en constante construcción que depende de la relación de los actores en una sociedad, en una comunidad determinada. Yo entiendo que esto, en el contexto educativo y en la escuela, puede suceder en una actitud más pesimista. No, no es posible, porque Duchaski y Scliar plantean claramente cuando dicen que el otro es entendido como una fuente de todo mal. Entonces, siempre la presencia del diferente lo que marca es aspectos negativos. ¿Me explico? O sea, un poco el juego es ese, es recuperar un concepto de los autores trabajados y darle un sentido ahí. perfecto, Iliana. Acá dice, ¿se puede responder a la pregunta del TIF con un sí? ¿Faltaría mucho para argumentar? Sí, se puede. Sí, sí se puede. Hay que ver cómo argumenta. Claro, todo el desafío ahí es de ustedes. Miren, no quiero ser mala onda, pero la escritura es un ida y vuelta. Este TIF no se resuelve en una noche. La escritura de un argumento es escribirlo, volver a revisarlo, pensar la claridad, ver la relación de los autores, ¿no? Alguien preguntaba respecto de las propias narrativas, de las propias experiencias, y lo hemos hablado en el trabajo que hicimos con ustedes, con los tutores, con las tutoras. Y la verdad que sí, si en el trabajo final emerge la necesidad de contar alguna experiencia propia, está bien, porque cuando uno puede identificar en su propia experiencia algo de estos sentidos, es porque algo empieza a moverse. Ahora, el trabajo final no es de ninguna manera la experiencia sola. O sea, lo pueden agregar como porque nos muestran a nosotras y a nosotros que están comprendiendo los sentidos de los autores. Pero el trabajo final, vuelvo a repetir, no es la presentación de una experiencia propia únicamente. El fuerte del trabajo final es que ustedes puedan mostrar manejo conceptual. Queda claro entonces esto. No se negocia, hay que argumentar la respuesta, tomen Exacto. notas. Bueno, después te paso otros comentarios. Esta asignatura y los textos presentados me permitieron repensar la construcción del vínculo entre educación y diversidad. Cuando Exacto. leía el concepto de la diversidad desde el cuerpo y pensar en los usos de la diversidad cultural, automáticamente recordé mi educación primaria, particularmente en el área de lengua, con las lecturas de cuentos tradicionales. Muchas gracias por eso. Me gustaría felicitar a la profesora Ramírez por el material bibliográfico, me pareció muy bueno.
Ha logrado poner claridad en la cuestión de diversidad cultural y la construcción de un espacio en donde se evidencien solidariamente las diferencias que tenemos como sociedad que somos. Qué lindo, A gracias. ver. Es todo, esto, los que somos docentes sabemos, es todo un trabajo la elección de los textos, porque además en estas temáticas hay tanto, tanto, que, bueno, por eso ustedes vieron en las clases que yo les digo, bueno, ¿por qué elegí este texto? ¿Por qué se los di para leer? ¿Qué quiero? Les quiero contar que les va a aportar esto, pero bueno, hay mucho más, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. Bueno, Ileana, te agradecemos en nombre de todo el PUB, del equipazo que sabes que está detrás, está presente siempre en todas, de cada comisión, de cada cursante. Gracias por tu acompañamiento, por el vocabulario técnico, claro y sencillo a la vez, por la pasión que transmitiste. No sé qué más decirte, por todo este insumo posible que vos decís que son herramientas no solo teóricas, sino experiencias que surgen de la práctica misma y que nos ayudan a construir fundamentos más sólidos ante situaciones donde esté la educación y la diversidad. Exacto, de eso se trata. Yo, bueno, les agradezco nuevamente y lo último que quiero decir es, de eso se trata. Hay que seguir en estos tiempos, hay que cuestionarse mucho más, estudiar y argumentar para poder tener una construcción propia sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Es la mejor resistencia que podemos realizar para no ser injustos o no seguir reproduciendo prácticas injustas con los otros y las otras. Así que bueno, muchas gracias. Fue un gusto. Ay, A vos, Genia, gracias por tu tiempo. nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, para quienes están en YouTube, nos vamos despidiendo. Gracias desde el minuto cero por estar presentes, por acompañarnos una vez más.